Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la Bitácora de Muldoon, una creación de Ali Awada. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, Muldoon descubrió que los Metriacanthosaurus habían desarrollado un comportamiento caníbal tras encontrar a uno de ellos siendo devorado por el resto del grupo. Poco después, la cría más joven logró escapar de su recinto al atravesar la contención, obligando a Muldoon a rastrearla con ayuda de Ray Arnold. La situación terminó cuando la joven atacó a Robbie cerca del recinto de los Triceratops, salvándose únicamente gracias a la intervención de Lady Margaret, que acabó matando al animal. Tras el incidente, Muldoon y Robbie reflexionaron sobre lo poco que aún conocen del comportamiento de estas especies y lo impredecible que pueden llegar a ser. Más adelante, Muldoon supervisó el traslado de 3 Brachiosaurus juveniles a un nuevo hábitat, explicando los riesgos del acelerado crecimiento impuesto por InGen y las posibles consecuencias que esto podría tener para su salud. Al final, mientras Sam realizaba una prueba en los controles de las compuertas de los Metriacanthosaurus, se encontró inesperadamente con la misteriosa Raptor no identificada, perdiendo la vida en el acto. Su aparición fue inquietante, ya que ocurrió junto a la misma zona donde se controlaban las compuertas del recinto, terminando el registro en este punto. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El registro 18 comienza con una breve conversación entre Ray Arnold y Hammond. Mientras discuten el costo de contratar a un especialista para solucionar los problemas informáticos del parque, Ray interrumpe la conversación al mencionar que está esperando una llamada de O'Donnell, refiriéndose a Sam, sin saber aún lo que realmente ocurrió con él. La escena cambia entonces a la cámara que Sam llevaba consigo. Lejos de ser encontrada por el personal del parque, un pequeño Compsognathus se apodera de ella y comienza a recorrer la isla con la cámara aún grabando. Durante el trayecto, el animal atraviesa distintos sectores del parque mientras, a la distancia, se escuchan los rugidos de varias especies. Sin embargo, el recorrido termina de forma abrupta cuando el Compy se cruza con la misteriosa Raptor no identificada. La escena regresa a Ray Arnold, quien informa que Sam fue enviado a revisar los controles de las compuertas, una vez reparada la cerca de los Metriacanthosaurus. Sin embargo, tras perder todo contacto con él, decide llamar a Muldoon para que regrese de inmediato a la sala de control. A la mañana siguiente, Muldoon inspecciona el lugar donde Sam fue atacado. Allí solo encuentra rastros de sangre y su casco, confirmando que el cuerpo ha desaparecido. Mary. Más tarde, Ray reconoce que ambos saben perfectamente cuál fue el destino de Sam. También revela que, tras mostrarle a Hammond las grabaciones del incidente y escuchar la teoría de Muldoon sobre los escapes, por primera vez sintió que realmente estaba dispuesto a escuchar sus advertencias. Poco después, Muldoon conversa directamente con Hammond. El fundador de Jurassic Park admite haber informado a la esposa de Sam únicamente que seguía desaparecido, con la intención de no alarmarla antes de tener una confirmación definitiva. Muldoon, en cambio, insiste en que ella merece conocer la verdad. La conversación deriva entonces hacia el verdadero problema del parque. Muldoon sostiene que los protocolos de seguridad han fracasado y exige medidas mucho más estrictas, entrenamiento obligatorio para todo el personal, armas adecuadas para enfrentar a los dinosaurios y una capacitación específica sobre el comportamiento de los Raptors en caso de un escape. Aunque Hammond rechaza varias de sus propuestas por considerarlas excesivas, termina admitiendo que sus propias convicciones sobre el parque comienzan a tambalear.
Al final, acepta estudiar la posibilidad de ampliar la preparación del personal y organizar una reunión para abordar la situación, antes de pedirle a Muldoon que continúe con su inspección. I'm not promising rocket launches, but I will consider expanded training. And a meeting? We'll discuss it. Soon. Soon. Good. Now, enough philosophy. Back to business. Exactly. Finish your inspection. I would love to know your findings. So would I. Report the moment you find anything, Robert. Understood. I'm going to head back to control. Seis días después, Muldoon observa un comportamiento inusual en Sauropods Swamp. Uno de los Apatosaurus adultos ha desarrollado un fuerte vínculo con Bianca, la mayor de las Brachiosaurus juveniles. Al principio parecía una simple curiosidad, pero con el paso de los días la conducta se volvió constante. El Apatosaurus comienza a seguirla a todas partes, y de forma sutil, mantiene alejados al resto de los Brachiosaurus, provocando que Bianca dependa cada vez más de su compañía. Para explicar este comportamiento, Muldoon lo compara con un fenómeno observado en elefantes, donde algunas hembras adultas desarrollan un apego excesivo hacia crías ajenas, llegando incluso a separarlas del resto de la manada. Según él, algo similar podría estar ocurriendo aquí. Lo más llamativo es que, debido a los controles reproductivos de Jurassic Park, ninguno de estos animales ha criado decencia. Aún así, ese instinto maternal parece seguir presente y termina manifestándose hacia un ejemplar de otra especie. Para Muldoon, el problema no es el vínculo en sí, sino que se vuelva una dependencia. Por ello, decide intervenir cuanto antes, modificando las rutinas de alimentación y fomentando que Bianca pase más tiempo con los demás brachiosaurios. Su objetivo no es romper ese lazo, sino evitar que termine alterando la estabilidad del grupo. We'll adjust feeding schedules, encourage Bianca to spend time with the other brachiosaurs, increase enrichment opportunities away from the apatosaur, create situations where she naturally interacts with the wider herd. The goal isn't to break the relationship. The goal is balance. And that's one of the stranger aspects of this job. Sometimes your work isn't preventing animals from fighting. Sometimes it's preventing them from becoming too attached. 4 días después, Muldoon conversa con Sarah sobre el comportamiento de los Tyrannosaurus. Durante la conversación, ambos comentan que el ejemplar juvenil está creciendo con rapidez y comenzando a desafiar cada vez más a la adulta, un comportamiento que Sarah considera inusual al tratarse de 2 hembras. Esto le lleva a pensar que aún desconocen muchos aspectos sobre la conducta de esta especie. Mientras tanto, Muldoon espera la llegada de un cargamento procedente de Site B. Sin embargo, al arribar el camión, el contenedor cae violentamente al suelo y se abre por el impacto. No. Nick, are you all right? What's happened? Stay inside. El registro 19 continúa en este mismo escenario, donde Muldoon observa cómo un Baryonyx emerge del contenedor, reaccionando de inmediato al correr hacia su vehículo para tomar su rifle. Desde una posición segura, mantiene al animal bajo vigilancia mientras intenta comunicarse con Arnold. Sin embargo, quien responde es Nick, el conductor del camión. Muldoon le ordena permanecer dentro del vehículo y volver a contactar con la sala de control. Acto seguido, se aproxima nuevamente al contenedor con extrema cautela. Un rugido del Tyrannosaurus interrumpe momentáneamente su avance, pero continúa con la inspección. Al llegar al lugar, descubre que el Baryonyx ya no se encuentra allí. Aunque no encuentra rastros inmediatos ni logra localizarlo por el sonido,
Muldoon asume que el animal sigue muy cerca y continúa la búsqueda sin bajar la guardia. La escena corta, con el Baryonyx sedado, y siendo trasladado de regreso al camino principal para ser examinado. Muldoon explica que el accidente comenzó cuando el animal se agitó violentamente dentro del contenedor y cayó al suelo tras abrirse la compuerta. A raíz del impacto, el dinosaurio avanzó desorientado hacia la selva, hasta desplomarse pocos metros después. Aunque sospecha que sufrió un traumatismo craneal, también advierte que podría existir un daño neurológico más grave, capaz de afectar permanentemente su equilibrio, coordinación y capacidad para cazar. Por ello, decide no sacar conclusiones hasta observar cómo evoluciona una vez despierte. Al día siguiente, Muldoon utiliza un dispositivo de diagnóstico para inspeccionar con precisión el estado de las cercas electrificadas del recinto de las Raptors. Su objetivo es encontrar algún punto débil que explique cómo una de ellas pudo escapar y acabar con la vida de Sam. Sin embargo, mientras realiza la inspección, reconoce que aún existen demasiadas incógnitas, incluyendo la aparición de la Raptor en la subestación eléctrica y la que abatió junto al río, sospechando que podría existir algún problema durante los traslados desde Isla Sorna. Aún así, tampoco logra responder una pregunta que Hammond le planteó anteriormente: si las Raptors realmente pueden escapar de su recinto, ¿por qué regresan por voluntad propia? Justo cuando reflexiona sobre ello, observa a una de las Raptors realizando un comportamiento inusual. What are you doing? Oh, shit. There goes the voltage meter. InGen is really going to hate me. Se presume que estaba cavando para crear un buen lugar para anidar, aunque esto no está del todo confirmado. Al día siguiente, Muldoon informa que el Baryonyx, llamado Daisy, sufrió al menos una conmoción cerebral, además de un posible traumatismo vestibular que le provocó una severa pérdida del equilibrio y desorientación. Aunque existe el riesgo de una lesión cerebral más grave, Gary Harding confirma que la hemorragia parece haberse detenido, por lo que Daisy permanecerá aislada temporalmente, antes de ser trasladada junto a los demás Baryonyx, llegados recientemente desde Isla Sorna sin ningún inconveniente. La escena cambia más tarde a un nuevo recinto de estos dinosaurios. Allí, Muldoon presenta a Violet, una de las 4 crías de Baryonyx, explicando que su hábitat fue diseñado para adaptarse a su estilo de vida semiacuático, con zonas de distintas profundidades y un sistema de filtrado capaz de mantener limpia el agua donde cazan. También explica que estos dinosaurios eran principalmente piscívoros, permaneciendo completamente inmóviles hasta que un pez se acerca lo suficiente para emboscarlo con rapidez. Poco después presenta a Rose, la más joven del grupo. Al verla con la boca abierta, aclara que este comportamiento, conocido como gapping, les permite disipar el exceso de calor corporal, siendo además una señal de que el animal se encuentra tranquilo. Más tarde, Muldoon se dirige al antiguo tanque de los Plesiosaurios, lamentando nuevamente su muerte, para luego observar a Hyacinth, la Baryonyx más grande y de mayor edad del grupo, mostrándose satisfecho al ver que, pese al accidente de Daisy, todo parece marchar con normalidad.
No obstante, 2 días después, durante el traslado planeado de Daisy a su nuevo recinto, ocurre un grave accidente. Mientras el equipo espera a que el animal entre por su cuenta al contenedor mediante un señuelo olfativo, Connor, uno de los trabajadores, cae accidentalmente desde la parte superior del contenedor. Connor, what happened? Oh. Oh. Connor, get into the container. We'll raise you up. Oh my God. Lift me up. Lift me up. Ah. El parque ya comienza a acumular más fallos de contención, accidentes durante traslados y nuevas muertes humanas, mientras Shingen sigue reaccionando a los problemas en lugar de anticiparse a ellos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció estos episodios? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.